Chris va a conocer a los papás de su novia Rose en su casa de campo. Al principio todo está bien, hasta que comienza a darse cuenta que esa casona esconde el peor de los secretos. Soy Romy Gorian de VHS Nurse y hoy te recomiendo Get Out. Huye. Esta es una de mis películas preferidas del 2017. Chris Washington es un fotógrafo que se puso de novio con Rose. A solo 5 meses de empezar la relación, ella le propone ir a la casa de sus papás, los Armitage. Al poco tiempo de llegar empieza a notar algo rarísimo. Las personas que trabajan en la casa de por sí tienen actitudes súper extrañas y hablan muy poco, casi nada, y se lo quedan mirando fijo. Quiero mencionar que hay una película llamada Guess Who's Coming to Dinner, adivina quién viene a cenar, del año 1967. Es acerca de una chica que presenta a su novio a sus papás y pasan ciertas cosas que no diré acá, así no les adelanto ninguna de las cosas espeluznantes que va a pasar en esta película. Una película me hizo acordar un poco a la otra. Volviendo a esta cinta, el ambiente familiar se torna oscuro y misterioso rápidamente. Nada es lo que parece. La ansiedad de Chris aumenta cuando conoce a su suegro, que comenta más de una vez que habría votado a Obama por un tercer mandato si fuera posible. A los pocos minutos de conocerlos, nota algo sospechoso e incómodo en sus sonrisas y su actitud cálida. La tensión sube a medida que crecen las sonrisas forzadas de los empleados de la casa. Son dos personas afroamericanas como él, un jardinero llamado Walter y una ama de llaves llamada Georgina. Logran construir unos personajes súper extraños e incómodos. Su presencia es un factor determinante para mantener el suspenso y la tensión de toda la cinta. El padre de Rose, Dean, ve la incomodidad de Chris y les explica que los contrató a Walter y a Georgina para que cuidaran a sus papás. Luego de que ellos murieron, él no pudo dejarlos ir. Dean es cirujano y Missy es psiquiatra, especializada en hipnosis. La trama se torna más macabra en una fiesta masiva en la que acuden parientes, amigos y vecinos que vienen acompañados de microagresiones raciales, como discusiones sobre el don para lo atlético que debería tener seguramente Chris por su genética, o la oportunidad de conocer su cultura, ya que según ellos el color negro está de moda. El miedo nace de no saber lo que está pasando, y el relato funciona porque deja ver pistas de a poco. Get Out cuestiona cómo se comporta la gente frente al racismo, y cómo se normalizaron actitudes y pensamientos que son discriminadores. Durante su estancia, Chris es objeto de comentarios halagadores, todos relacionados con su raza. El hermano de Rose le dice, por ejemplo, que con su estructura genética podría ser una bestia en las artes marciales mixtas. Y los invitados de la fiesta le aprietan los bíceps, le hablan de Tiger Woods, lo felicitan porque hoy ser negro está de moda. Jordan Peele, el director y escritor de esta película, deja en claro que el racismo opera de muchas maneras, no solo de la discriminación agresiva, verbal y física. Todo el tiempo se vive la historia en un clima opresivo, muy incómodo para el protagonista. Aunque parece que lo están halagando, en verdad lo están viendo como un ser distinto. El director y guionista coloca esta mirada superior del hombre blanco en el centro del relato. Voy a destacar la selección de la música que desde un principio se despega del típico género de thriller. Eso lo hace más espeluznante, como la introducción de esta película que a mí me dejó la piel de gallina. Es una escena con un joven afroamericano que camina por la noche por la zona residencial en la que se siente fuera de lugar y en peligro. Un auto blanco, de lujo, alta gama, se detiene a su lado con la canción antigua de Run Rabbit Run de Flanagan and Allen, sonando fuerte, y de su interior sale un encapuchado que lo agarra y lo mete en el auto. Tras ese impactante prólogo, nos presentan al protagonista de la historia. La trama, a medida que avanza, atrapa al espectador. Nos mantiene enganchados e intrigados por descubrir qué es lo que está pasando. Es muy típico en las películas de terror que uno se pregunte ¿por qué no se van de ahí corriendo? ¿O por qué no llamaron por teléfono a la policía o a alguien? Esta película atraviesa esas situaciones, haciendo que las acciones de los personajes sean lo más coherentes con lo que uno haría en la vida real. Capta nuestro contexto actual en el que vivimos, con el uso adecuado de las herramientas tecnológicas como internet o los celulares, ya que los personajes los utilizan. La ambientación es una gran protagonista, la típica casa de campo está presente en todo momento y se fortalece incluyendo en escenas claves a los vecinos de la familia de Rose. Estos encuentros cada vez más extraños con estas personas que nos confirman que las cosas no están bien. Get Out está filmada principalmente a plena luz del día, con enormes salas y los espacios al aire libre. Igualmente logra transmitirnos sensación de encierro o persecución. El interior de la casa, el diseño de producción y el vestuario de los sirvientes nos remite a la década del 50. Otro punto que destaco es la introducción de la hipnosis como el elemento del terror. El sonido de esa cucharita mientras revuelve el té es la clave de lo que pasa dentro de la casa. Al mismo tiempo que aumenta la paranoia en el interior del lugar, en el exterior tenemos a Rod, es el amigo de Chris, es un torpe agente de seguridad de transporte aéreo, que funciona como contrapeso cómico. Para mi gusto, no hace falta que le metan un contenido cómico a un film de terror
que funcione como si fuera una válvula de presión para descontracturar. El terror en esta película no requiere de monstruos ni situaciones paranormales. El monstruo de esta película es el racismo sistemático, en este caso retratado a través de los personajes blancos. El terror radica en que algo va a pasar y no sabemos del todo qué es, y en la manipulación de la psiquis, el racismo y sobre todo en un ambiente sospechoso. Get Out propone una mirada crítica a la discriminación racial desde la perspectiva del cine de terror. El racismo es el tema principal en una sociedad que parece empeñarse por ocultarlo, pero si se rasca un poco la superficie, está ahí como latente. ¿Y vos que estás del otro lado? Coméntame, ¿cuál es tu película de terror favorita? Nos vemos en el próximo video.